¿Te suena el 80-20? Bueno, pues déjame decirte que en algunos casos es falso. Lo principal que tenemos que ver es el contexto, es decir, no podemos aplicar el concepto del entrenamiento 80% fácil y 20% intenso para profesionales o para amateurs, puesto que no es lo mismo entrenar 20-21 horas o 4, 5, 7 horas a la semana. Entonces es importante este matiz, sobre todo lo más importante es el contexto de tu vida, tu situación, cómo recuperas, el tiempo que tienes, si puedes asimilar esa carga. Entonces todo esto es la clave y la base de todo. Por lo tanto, el 80-20 es falso. Déjame que te lo cuente. Como hemos dicho, no es lo mismo si entrenas 4 a 7 horas a la semana que si entrenas 21 horas, puesto que en función de ese tanto por ciento vas a poder acumular menos kilómetros en esa zona fácil, en zona 2. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a ver un poco el ejemplo. Muchos corredores, sobre todo profesionales, por ejemplo, si nos vamos a gente de maratón o incluso algunos de montaña, pues hacen kilometrajes cercanos a los, vamos a decir, cercanos a los 200, por decir algo, ¿no? Entonces, entrenan muchas más horas. Lo más lógico sería que la mayor parte de su tiempo fuera suave para poder absorber todo ese volumen y todos esos kilómetros. Y su intensidad sería pues un 20%. ¿Qué pasa? Si tú entrenas de 4 a 7 horas semanales, solamente sería pues una base muy amplia de un estímulo suave y poca intensidad. Por lo tanto, esa receta, pues quizás para alguien que entrena muchas menos horas, pues no sirve, ya que no llegaríamos al estímulo suficiente necesario de carga para que nuestro cuerpo pues respondiera ante ese entrenamiento. No podríamos comparar 200 kilómetros a la semana con 40 o 50 a la semana. Entonces esto deberíamos de cambiarlo un poco o adaptarlo. De hecho, los estudios que hay más recientes han visto que, sobre todo en corredores amateurs, pues el limitante sería nuestro umbral. Por lo tanto, si entrena de 4 a 7 horas a la semana, pues sería más importante quizás el estímulo en zona 3, que es lo que nos va a hacer que tengamos un estímulo suficiente de carga para que nuestro organismo pues se adapte a la carrera y mejore. Si nos quedamos en zonas suaves, zona 1 o zona 2, quizás va a ser muy bajo y nos vamos a quedar estancados, no vamos a notar esa mejora. Por lo tanto, aquí es muy importante estructurarlo bien y optimizar el entrenamiento, cuando tienes menos horas de entrenamiento, por supuesto. Y nos iríamos directamente a una estructura más piramidal. La base sería fácil y meter intensidad. Aquí, como vemos, no es lo mismo tener un 20% de zona 2 de 16 horas que un 20% de 4 horas. Entonces, la mayoría de corredores cometen este error. Hacen muchos rodajes suaves, pero no llegan a esa intensidad, a esa carga suficiente para realmente generar un estímulo. Aquí la solución sería el entrenamiento de estructura piramidal. Entonces, si haces de unas 4 a 7 horas semanales, pues lo ideal sería sobre un 65%, 50-65, sería de rodajes suaves, zona 1, zona 2, diríamos la base. Luego nos iríamos a un 15-30% que sería en zona 3, algo más intermedio, como bueno, pues rodaje a tempo, en sweet spot, lo que es en el umbral. Y luego un 5-15% nos iríamos a alta intensidad, pues series de pues, consumo máximo de oxígeno o umbral. Aquí, como hemos dicho, la clave es tu realidad, tu contexto. Si, por ejemplo, tu semana es de menos de 4 horas, tu disponibilidad, corriendo, eso sí, siempre contamos la fuerza no la contamos, deberíamos de incluir, ya sabéis, 2 sesiones de fuerza a la semana para mejorar, prevenir y, bueno, que todo esto se integre mucho mejor.
Entonces, si tu semana es menor de 4 horas corriendo, entonces sí aumentaríamos pues la zona 3, la zona intermedia, porque si nos vamos mucho hacia rodajes suaves, no vamos a tener el suficiente estímulo para conseguir mejoras. Entonces, si trabajamos en 3 días a la semana, deberíamos de hacer esto: aumento de zona 3, serie y sweet spot, tempo, para que tuviéramos una mejora. Un ejemplo de semana podría ser, por ejemplo, el lunes descanso, o podemos meter fuerza. El martes podríamos hacer una serie corta, ya fueran pues de cuestas o de consumo máximo de oxígeno. El miércoles haríamos pues un rodaje suave, ya podría ser por montaña, ondulado suave, en llano. El jueves podríamos hacer lo que estábamos comentando, pues una serie o ritmo más controlado, un rodaje pero más de tempo, de sweet spot. El viernes sería nuestro segundo día de fuerza, por ejemplo. Y el sábado haríamos, en función de la distancia que nosotros pues vamos a trabajar o cuál es nuestro objetivo, pues haríamos un rodaje de, pues bueno, entre 1 hora, hora y media, 2 horas de montaña, en función de nuestro objetivo, por supuesto. El domingo podríamos hacer, en función de la disponibilidad, pues bueno, o descansar, o un paseo por la montaña, bici de montaña, o en algunos casos se puede hacer otra salida más por montaña. Bueno, si te ha gustado este vídeo y te ayuda a tener un poco más clara la estructura de tu entrenamiento en función pues, de tu hora, de tu disponibilidad, de tu contexto, es decir, al final la clave es todo adaptarlo a tu vida. No la receta es buena para todos, puesto que hay personas que igual absorben la carga de una forma, tienen más tiempo, más disponibilidad, tienen un trabajo más físico o menos. Todo esto es adaptarlo y ajustarlo a tu vida y a tu día a día, por supuesto. Y como hemos dicho, no es lo mismo entrenar 20 horas que poder entrenar 4. Hay que adaptarlo a tu vida. Bueno, si te ha gustado este vídeo, dame un like que me ayuda. Si quieres algún contenido que trabajemos, que comentemos o que haga, pues escríbemelo. También, si quieres preparar una carrera, tienes un objetivo, una meta o un sueño, escríbeme, por ahí te dejo mi teléfono, me puedes mandar un mensaje sin ningún tipo de compromiso, vemos tu caso, si te puedo ayudar o no. Y nada, pues nos vemos por el siguiente vídeo.